No tenemos un plan. El podcast de la Fundación Promaestro para aquellos que, en vez de talar selvas, riegan desiertos. Mi generación creció viendo en la formación profesional un estigma social. A la FP, supuestamente, iban los que no servían para estudiar. Los centros de FP, además, eran diferentes a cualquier otro colegio o instituto. Qué poco sabía de ella. Mi primer trabajo serio con contrato y nómina, antes de convertirme en docente, fue en una organización de orientación educativa. Corría el año 2000 y me contrataron en verano para atender la campaña informativa de la nueva FP que había lanzado el Ministerio. Si no recuerdo mal, llegué a atender más de 2.000 llamadas de personas de toda España, edades y condiciones, interesándose por los requisitos de acceso, por los ciclos, por las familias profesionales. En fin, por todo aquello que hasta hace no tanto también era un misterio para mí. Había ya una sensación de renovación en la FP, una sensación de que era posible superar los prejuicios y los estigmas de otras épocas. Poco a poco empezó a disolverse mi propio prejuicio. Mi segundo contacto con la FP fue en un colegio en el que trabajé 5 años. Tenían ciclos formativos y allí sí que conocí la FP de pleno. Sin duda me vino muy bien el hecho de que algunos de los mejores amigos que hice fueran profesores de formación profesional. Con ellos, en ese centro, terminé de convencerme de que la FP no era una alternativa residual, marginal, para aquellos que no sabían estudiar ni podían aspirar a la universidad. Qué mal suena ahora escuchar estas cosas. La FP es un itinerario educativo directamente conectado con el mundo laboral, que hace más flexibles las trayectorias de los estudiantes. Y no solo no cierra ninguna puerta, más bien las abre con mucha energía. Y de ello dan fe muchos estudiantes que he conocido desde entonces. Personas que al tiempo que se preparaban para el mundo laboral o al tiempo que trabajaban, encontraban nuevas ganas y nuevas motivaciones para seguir estudiando. A veces me piden que resuma en una frase breve cómo se podría mejorar la educación en España. Y una respuesta rápida que suelo dar es aumentando el tamaño de las empresas y apoyando a las empresas que aportan valor vinculado al conocimiento y a los territorios, es decir, mejorando la economía. ¿Por qué? Porque la FP será entonces lo que está llamada a ser, el motor educativo de un país productivo, próspero y con empleo de calidad que dejará espacio y tiempo para seguir aprendiendo. Bienvenidos a nuestro plan de hoy con un profe de FP. Agustín Morán es ingeniero automotriz reconvertido a profe de automoción. Un apasionado del motor que llegó un poco por casualidad a la docencia, pero que ahora no lo cambiaría por nada. Es una persona práctica, inquieta y con un gran sentido de la justicia. Encontró su vocación en la FP, en la que se cruzan sus intereses personales y profesionales, y en la que sabe que se desempeña un trabajo importante, guiando y ayudando a otros a labrarse un futuro. Agustín, por cierto, fue mi alumno en aquel colegio que os he comentado antes. Recuerdo que se ponía muy nervioso en los exámenes y esta situación le llevó a pensar que no valía para estudiar. Con mucho esfuerzo y determinación, consiguió superar esta dificultad y culminar una trayectoria notable. Su caso, de hecho, lo suelo compartir en el máster de formación del profesorado como ejemplo de superación. Y hoy tengo la suerte de entrevistar al profesor en el que se ha convertido aquel alumno resiliente y comprometido. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias, Jorge. Encantado de estar aquí. Bueno, me gustaría empezar preguntándote por qué eres profesor, aunque tengo una ligera sospecha desde que sé que tu novela favorita es El Conde de Montecristo. ¿Acaso ser profesor es una venganza? En cierto modo, sí. Es una venganza contra hacer las cosas mal. Contra, pues a lo mejor todo lo que en el recorrido que tiene uno vital ha visto que no debía de ser, pues es una manera de rectificarlo, de decir, no vas a pasar por lo menos por mí. Porque has tenido alguna experiencia que te ha llevado a pensar de esta manera en tu trayectoria profesional, en tu trayectoria como alumno. Sí, yo creo que las tenemos todos, de cosas que ves que dices así no debe de ser. Siempre hay ejemplos de cómo deberían de ser las cosas y luego catástrofes que dicen así es un ejemplo de cómo no deben de ser. Entonces, cómo no deben de ser, pues es la manera de evitarlo, ¿no?
Muy bien. ¿Y qué nos puedes decir de tus inicios como profesor? Porque supongo que sería muy diferente pasar de un despacho en una oficina, que fue tu primer trabajo, a un instituto. ¿Cómo fue este cambio? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Mi experiencia como profesor es un poco previa a eso, porque yo antes de ser ingeniero de automoción fui profesor de clases particulares, un poco por casualidad, porque ayudaba a compañeros míos y pues les sirvió. Y entonces eso me provocó que me saliera ese trabajo y ese fue un poco mi rodaje. Y luego estuve una época, hice la carrera, estuve de ingeniero de automoción y por azares de la vida me salió esta oportunidad de ser profesor, en la que yo cambié y es verdad que noté muchas cosas de diferencia, sobre todo por la actividad que yo llevaba previa. Por ejemplo, recuerdo del primer año, que por cierto lo recuerdo con mucho cariño, que claro, como yo estaba acostumbrado a estar en una silla 8 horas al día y a lo mejor bajar al taller para hablar con el jefe de taller de proyectos y cosas así, pues que en una clase pues que me quedé sin voz rápidamente. Y luego me iba la cabeza más deprisa de lo que yo podía llegar a articular y entonces pues me atropellaba e incluso llegaba a tartamudear y eso me duró, la primera parte del año me duró, luego ya corregí. Con el tiempo pues he ido pues adquiriendo tablas. Y respecto a la formación profesional, ¿qué conocías de ella antes de ser profesor? ¿Cuánto te ha ayudado tu experiencia laboral en el mundo de la empresa a ser profesor de FP? Hombre, yo la verdad es que he tenido suerte de, cuando trabajaba de ingeniero, pues trabajar con grandes profesionales que habían salido precisamente de aquí, que su saber bebía de la FP. Y entonces pues veía pues un poco como en todo que hay gente que no tiene mucha idea de lo que hace y que no es muy buena profesional, pero otra mucha, casi diría yo que la mayoría, que son grandísimos profesionales, comprometidos y que gracias a la FP o a lo que han aprendido ahí han podido tener su oficio y ganarse la vida. Y ahora que ya eres experto en formación profesional... No creas. ¿Qué es lo que crees que te gustaría que la gente conociese mejor de la FP? Yo he contado mi experiencia, ¿no? de un gran desconocimiento de la FP a ir cada vez pues superando un poco muchos de los prejuicios, ¿no? ¿Qué mensaje querrías dar a nuestros oyentes sobre ella? A ver, es verdad que tiene como un estigma encima de que es como si fuera una enseñanza inferior. Yo no lo creo, precisamente porque la FP está en todas las cosas que nos rodean. Está la FP en el ordenador que tenemos delante, este micrófono, las paredes que nos rodean, las ventanas, en todo eso hay FP, ya sea porque lo han construido, porque lo mantienen, porque una vez ha terminado su ciclo de vida lo tienen que rehacer. Si se invierte bien en FP y se lleva al sitio en el que le corresponde, eso se va a traducir en que vamos a vivir mejor directamente, porque precisamente la FP se dedica a lo práctico y es lo que nos rodea. Yo creo que es el camino para vivir mejor todos. Oye, y una de las cosas que podemos también trasladar a nuestros oyentes es cómo es un día en la vida de un profe de formación profesional, porque a veces tenemos la imagen de que todos los profesores son como los profesores de secundaria o de bachillerato, pero me imagino que los claustros no serán iguales, el tipo de alumno que recibís, sus edades, los grupos. Quizá nos puedes contar un poco más cómo es un día tuyo en un instituto y cómo son tus alumnos, de dónde vienen, cuáles son sus procedencias. Sí, los claustros, a ver, cuando por ejemplo es un centro de FP compartido con secundaria, pues al final es lo mismo, el mismo director, mismo todo. El tipo de alumnado sí que es muy distinto. A quien no haya estado en FP de profesor le llamaría mucho la atención las clases, son muy heterogéneas. Yo he tenido alumnos desde 16 años o menos hasta 60. Entonces están todos metidos ahí, cada uno de su procedencia y de su saber, y es verdad que en un principio es un reto, pero también lo hace mucho más interesante. Son clases normalmente más adultas, depende también del grupo. Hay gente, por ejemplo, que está en su proceso estudiantil primero y entonces pues o bien pasa de la ESO a FP medio o viene de la ESO, ha hecho bachillerato y vuelve a FP porque quiere hacerse un oficio, ya sea para salir a trabajar, ya sea también para estudiar una carrera, que también es una salida que tienen. Y también hay mucha gente que está trabajando y que entonces necesita una formación específica o de cierto conocimiento, o incluso yo me he llegado a encontrar que para ascender en el trabajo tienen que tener ciertos estudios y entonces lo retoman.
claro, la experiencia de uno y otro, cómo entienden las cosas y cómo se da de llevar la clase es muy distinta. De hecho, la primera parte del año, por ejemplo, si se da grado superior, lo que te tienes que dedicar es a homogeneizar la clase, a que un poco todos sepan hacer un punto de partida, y eso cuesta mucho trabajo. Esas son las cosas que se pueden diferenciar de un profesor de secundaria. También que es una enseñanza eminentemente práctica. Entonces, parte de las clases dirán, pues a lo mejor como tecnología, ya, pero es llevado un poco más allá, porque es con equipamiento real, por ejemplo. Parte es teoría, que suele ser la primera parte del año en la que se homogeneizan, sobre todo para que no rompan nada, pues entonces al principio se da un poco más de teoría y luego ya se trata de combinar, depende de la asignatura, pero un poco mitad y mitad. Que sea mitad ir al taller, mitad ir a las clases de teoría, e incluso combinar una cosa con la otra toda la vez. Oye, y de tu trayectoria como estudiante, vamos a rescatar un poco tu trayectoria como estudiante. Bueno, tú has sido un estudiante de secundaria, de bachillerato, fuiste a la universidad y ahora estás de profe de FP. Y por tanto tú no has estado en las aulas de formación profesional propiamente como estudiante, pero tu trayectoria, ¿en qué cosas te ha ayudado? ¿En qué cosas te ha conectado con el alumnado que tienes, con los estudiantes? Hombre, yo como estudiante creo que un poco he pasado por todos los caminos. Pues mira, cuando me tocó estar contigo, Jorge, pues me pilló justo en horas bajas, que pasaba de la ESO a bachillerato, que me dio un bofetón como un pan. Entonces, efectivamente, fue una crisis felizmente resuelta. Felizmente, pero vamos, que un poco tanto las dificultades como también los triunfos, que parece que solo se hace de dificultades, ¿no? También de los triunfos se aprende, de cómo gestionarlos y cómo gestionarlos bien. Pues yo he pasado un poco por todo el catálogo de notas posibles y situaciones de pues un alumno que está considerado, un alumno que no está considerado porque se le considera no sé qué. En fin, que eso yo creo que lo que me ha dado es cierta empatía con los alumnos y sí que focalizar actitudes o circunstancias que tengan, saberlas encauzar de una mejor manera, por ejemplo. Tú estás muy comprometido con la idea de que en la formación profesional no solamente se trata de que sea una formación utilitaria, ¿no? De hacer cosas que sean útiles, sino que estás muy comprometido con que eso hay que hacerlo bien, ¿no? Sí, a ver, yo entiendo la formación, pero en general no solo de FP, sí, pero particularmente de FP, porque es la última etapa práctica, que es como previa a trabajar, y entonces en esa época en la que tú estás estudiando, que muchas veces me da rabia que se considere de no, es que ya cuando esté en el trabajo aprenderé. Pues no, porque como no vayas armado como Dios manda, te van a dar por todas partes y no vas a ser libre, tal cual. Entonces, yo lo que entiendo es que si se adquiere una buena formación, si uno tiene esas herramientas que en realidad son armas para salir al mundo exterior, pues uno va a poder exigir condiciones y un estilo de vida que si no, no se va a poder llegar a hacer, o va a ser muchísimo más difícil, o en fin. Lo entiendo como una ganancia en libertad, en definitiva. Qué bueno. Sí, es que se ve mucho el Conde de Montecristo en tu vida. Nos has dicho que para ti es muy importante la empatía, y tu experiencia de estudiante que nos acabas de contar sin duda ha marcado esto en tu enfoque de la enseñanza, ¿no? ¿Cómo construyes tú el vínculo con tus alumnos? ¿Cómo es tu relación con ellos, ¿no? ¿Qué objetivos te planteas hacia ellos en tu labor como profe? Hombre, me acuerdo mucho de una cosa que me dijo un profe que creo que se ha jubilado hace poco, Vittorio, que me decía, dice, a los alumnos hay que quererlos. Y claro, no es de quererlos, de hacerles nada, de tener una relación amorosa con ellos, ni nada, no. Es de quererlos, de ver qué necesitan, y con eso que ves que necesitan, pues dárselo, que muchas veces no lo quieren. Y entonces es un poco complicado porque tampoco les puedes obligar. Pero, a ver, yo como soy como profesor o como lo intento, pues no puedes ser, bajo mi punto de vista, que también cada uno en clases como tiene que buscar su lugar, yo creo. Cada uno es como es. Mi lugar, ¿cuál es? Yo creo, o es lo que yo intento. Que sea un sitio cordial, que sea en el que te puedes equivocar sin miedo a que te vengan a criticar y que tú puedas crecer, que puedas tener un ecosistema. Tampoco puedes ser su amigo, porque sí, puedes ser su amigo después, pero mientras, si hacen algo mal o tú les tienes que recriminar algo, lo tienes que poder hacer. No
puedes estar al mismo nivel per se. Tampoco quiere decir que les estés fustigando o castigando todo el rato, sino que les tienes que mantener en un clima en el que si puedes, si lo consigues, si tienes suerte, les apetezca venir y les apetezca aprender a tu clase. Eso es. Resumes muy bien lo que muchas veces entendemos, ¿no?, en ProMaestro también, y estamos de alguna manera investigando en un proyecto europeo en el que estamos, de que el docente al final es más sabio, más amable, más fuerte, ¿no?, que sus alumnos, y por eso precisamente les puede ayudar a crecer y a mejorar, ¿no?, en su aprendizaje. No te voy a despedir todavía, Agustín, quédate con nosotros todavía un rato, porque se va a incorporar a nuestra conversación Karen Pérez Rubio, a la que todos nuestros oyentes conocen, porque me ha comentado que tiene una sorpresa para ti. Pues sí, hoy mi sección es distinta y traigo algo que quiero que escuches, Agustín. Es una intervención de alguien que se está preparando para ser profesor de FP. Vamos a oírla y después la comentamos. Mi nombre es Sergio Machicado y mi relación con la FP comenzó cuando era un chaval que no quería estudiar más y me metí en un PCPI de electricidad, que en la actualidad es la formación básica ahora mismo. La aprobé y ya que tenía el graduado me puse a trabajar. Estuve un par de años trabajando en un almacén donde sigo actualmente, y después de un par de años vi que no quería seguir moviendo cajas toda mi vida y me apunté a un grado medio de electromecánica, donde conocí a Agustín, que por suerte fue mi profesor de electricidad, y después del grado medio me apunté al grado superior de automoción. Por casualidades de la vida, en otro instituto me tocó Agustín de nuevo. Y hablando con él, pues sí es verdad que le dije, joder, lo de profe me llama la atención, tal. Y la verdad es que un día me acuerdo que me dijo, vente a la sala de informática, dice, y lo vemos y tal. Y estuvimos ahí viendo lo que necesitaba para poder ser profe. Y vamos, literalmente me dijo los pasos que tenía que seguir para poder llegar a donde quería llegar. La verdad es que públicamente le di las gracias porque se portó muy muy bien conmigo. Bueno, como hemos podido escuchar, Sergio fue alumno de Agustín. Hace muy poco se sacó el B1 de inglés y el certificado oficial de pedagogía y didáctica para FP, lo que le habilita para poder dar clase. Actualmente se está preparando para las oposiciones. ¿Qué te parece, Agustín? ¿Qué nos puedes contar de Sergio y de tu relación con él? Hombre, pues que Sergio es un grande. Yo diría que es de los alumnos que más veces he tenido. En FP te pasa una cosa, y es que tú das un año y lo normal es que no vuelvas a ver al alumno. Pero por circunstancias de la vida, pues a Sergio le he ido viendo. Y Sergio, a mí lo que me parece es que es un ejemplo de superación. Todos estos estudios que has dicho que se ha sacado los ha hecho trabajando a la vez, teniendo que cambiar turnos, muchas veces días de vacaciones, y me parece, vamos, una persona admirable, que además he tenido la oportunidad de ver cómo da clase y será un profesor mejor que yo. O sea que felicidades, Sergio, y muchas gracias, no lo merezco, por tu cumplido. Qué importante es esa relación de vínculo entre profesor y alumno. Y bueno, esto no ha sido lo único que le hemos pedido a Sergio. También le hemos preguntado otras dos cosas. ¿Por qué la FP ha sido importante para él? ¿Y por qué quiere ser profesor? Vamos a escucharle. ¿Por qué la FP ha sido tan importante para mí? Principalmente te diría que vi una escapatoria en mi vida para poder ser algo. Y el estudiar algo que me gustara fue increíble. A todo el mundo que me pregunta, no sé qué estudiar, no sé si hacer esto o hacer lo otro, siempre recomiendo estudiar algo que te guste. Para mí, vamos, yo escolarmente no era muy bueno y fue encontrar en mi caso, la mecánica, y yo trabajaba por la mañana y estudiaba por la tarde y llegaba a casa y me veía algún vídeo relacionado con el mundo del motor. Para mí el estudiar no era una obligación. Y a tu segunda pregunta de por qué quiero ser profesor, te diría que para poder ayudar a chavales y chavalas que aprendan algún oficio y
y yo sentirme realizada ayudándoles a ellos, como yo veo que Agustín hizo conmigo, que sí es verdad que eso está dentro de cada profesor. Y segundo, por las vacaciones. Sí es verdad que todo el mundo te dice lo mismo, pero también te digo que yo hice las prácticas con Agustín del COFIT y, y vi un poco la cara B de la moneda, que detrás de las clases, hay mucha preparación, que debes de seguir estudiando. También es un poco una cosa que también que me ha gustado, que nunca desconectas, siempre te tienes que estar actualizando. Y gracias a Agustín, la verdad es que he visto un poco todo. Y la verdad es que ya te digo, le estoy muy agradecido y me ha enseñado a ver un poco el mundo de la formación profesional, que me encanta, la verdad. También es otra de las razones por las que quiero ser profesor, porque me parece algo bonito, me parece que puedes ayudar a mucha gente y a sentirte realizado. Muchísimas gracias, Sergio, por atendernos y por respondernos tan amablemente y con tanta sinceridad. Yo creo que Sergio ha abierto un melón con esto de las vacaciones, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué te ha parecido, Agustín? ¿Estás de acuerdo? Sí, aunque no únicamente, que parece que no hacemos nada nunca, joder, pero sí, claro, tiene razón Sergio. Lo que pasa es que es verdad que igualmente importante es eso, por ejemplo, lo que decía Sergio, de un poco devolver algo que has recibido. Yo creo que en todo profesor hay algo de ese pozo. Y entonces tiene toda la razón. Y vamos, nuevamente a Sergio, muchas gracias. Sergio, de verdad, va a ser un profesor excepcional. He tenido la ocasión de ser su tutor de prácticas. Y un poco, pues, les enseñas, pues, los trucos de magia de detrás, de, bueno, preparar una clase, qué es bajar al taller, qué es lo que tienes que hacer antes, Y hay gente que a lo mejor no lo aguanta de buen grado. Él pedía más. Vamos, fue excepcionalmente bueno, incluso llegó al punto en el que yo no le dejé solo porque estaba viendo qué hacía, pero cuando es este tipo de cursos que lleguen a dar una clase solo haciéndose con una parte grande del grupo, es complicado porque si no tienes experiencia docente previa es una cosa intimidante ponerse delante. Él lo hizo y lo hizo bien. Felicidades, Sergio, siga así, espero que seas compañero dentro de poco. Qué bueno, la verdad es que os digo una cosa, yo creo que una profesión como esta en la que nos dedicamos a acompañar trayectorias que a veces son muy complicadas, ¿no? Y que, bueno, pues hoy tenemos una trayectoria que podemos decir de éxito como la de Sergio, ¿no? Pero que podía haberse torcido en algún momento del camino y tú estuviste ahí y en ese momento supiste estar. Bueno, pues yo creo que eso merece unas buenas vacaciones. Bueno, Karen, muchísimas gracias. Muchas gracias también a Sergio. Y con esto sí que hemos llegado al final. Agustín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por compartir con tanta pasión y con tanta sinceridad también tu vida profesional. Y esperamos tenerte por aquí pronto. Mientras tanto, disfruta de tus vacaciones también. Muchas gracias, Jorge, por haberme invitado y espero que sea interesante lo que he podido comentar aquí y que el ejemplo de Sergio pues llegue además de a mí a otros. Me voy a poner sentimental. Los seres humanos nos quejamos mucho del paso del tiempo, de lo rápido que pasa la vida, pero qué hermoso es ver crecer a tus estudiantes, verlos mejorar, verlos conseguir sus metas, verlos plantearse nuevos retos, verlos vivir vidas buenas y verlos convertirse en algo que quizá ni ellos mismos esperaban. Y hoy hemos tenido a 3 generaciones de maestros en nuestro programa. Es curioso, yo, el más mayor de los 3, crecí con mis prejuicios hacia la formación profesional. Agustín, a quien di clase en bachillerato, se lanzó a ser profesor de FP sin haber pasado por ella como alumno y sin tener mucha idea de a lo que iba, pero sin prejuicios. Y Sergio, el más joven de estas 3 generaciones, fue un alumno de FP que en las clases de Agustín encontró una motivación para seguir estudiando, para mejorar su vida
y para ayudar a otros chavales en una situación parecida. Esto es progreso. Y la moraleja es que somos hoy mejores que hace 30 años. Y esto es la FP. Un camino de baldosas amarillas que merece la pena recorrer. Quien no lo recorre no sabe lo que se pierde. Muchas gracias a todos por escucharnos un día más.